¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando caminas solo de noche? Imagina recorrer un camino polvoriento en México, rodeado de milpas que crujen con el viento, mientras la silueta de una capilla abandonada se levanta frente a ti como un guardián oscuro del pasado. El aire huele a copal quemado, y entre las sombras se distinguen brujas cubiertas con rebozos negros, murmurando palabras en náhuatl que parecen invocar algo que no pertenece a este mundo. No son leyendas, no son cuentos, son rituales que aún se practican en pueblos donde la tradición y el misterio se mezclan con la vida cotidiana. Yo lo viví. Y lo que vi esa noche cambió para siempre la forma en que entiendo el silencio, la oscuridad y las historias que nuestros abuelos nos contaban para que no saliéramos después de las 9. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte no es solo un relato de terror, es una advertencia. Una advertencia que podría estar más cerca de tu propia casa de lo que imaginas. En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Me llamo Alejandro, nací en Puebla, pero crecí entre los recuerdos de los pueblos cercanos a Atlixco, donde las tradiciones y los relatos antiguos siguen vivos en cada esquina. Desde niño, mi abuela me contaba historias de brujas que se reunían en las noches de luna nueva, cerca de una capilla abandonada que todos en el pueblo evitaban. Yo siempre me reía, pensando que eran cuentos para asustar a los niños y mantenerlos en casa temprano. Ahora, ya adulto, cada fin de semana viajo desde la ciudad para visitarla. Es mi manera de no perder el vínculo con mis raíces, con ese mundo rural que parece detenido en el tiempo. El camino viejo, el que atraviesa las milpas y pasa junto a la capilla, siempre fue mi ruta preferida, menos tráfico, más silencio, y esa sensación de regresar a lo esencial. Esa noche, sin embargo, algo era distinto. El aire estaba más pesado, como si el viento trajera consigo un murmullo lejano. Las milpas se mecían suavemente, pero no sonaban como de costumbre, parecía que sus hojas se rozaban con intención, como si quisieran advertirme de algo. El cielo estaba despejado, la luna iluminaba apenas el sendero, y cada sombra parecía más larga de lo normal. Mientras conducía, recordé las palabras de mi abuela: nunca pases por la capilla vieja de noche, porque ahí se guardan secretos que no son para los vivos. Yo siempre había tomado esas frases como parte del folclore, pero esa noche, por primera vez, sentí que no debía estar ahí. El silencio era tan profundo que incluso el motor del coche parecía fuera de lugar, como si interrumpiera un ritual invisible. Me repetía a mí mismo que eran imaginaciones, que nada podía pasarme. Pero en el fondo, una voz insistía: esa carretera no estaba vacía, alguien más me acompañaba en la oscuridad. Al acercarme a la capilla abandonada, el aire cambió de golpe. Una corriente fría me recorrió la piel y, de la puerta entreabierta, salió un humo espeso de copal que se mezclaba con la neblina del camino. Ese olor me resultaba familiar, lo había sentido en los altares de Día de Muertos, en las fiestas patronales, pero aquí, en medio de la oscuridad, parecía fuera de lugar, como si alguien estuviera invocando algo. Me detuve unos segundos, intentando convencerme de que era un ritual común, quizá alguna ofrenda nocturna. Pero entonces lo escuché, un murmullo profundo, repetitivo, en náhuatl, que se mezclaba con rezos antiguos. Las palabras parecían vibrar en el aire, como si no fueran pronunciadas por voces humanas, sino por la misma tierra. Con pasos cautelosos me acerqué más, y la penumbra me reveló figuras encorvadas alrededor de un fuego. Sus rostros estaban cubiertos por rebozos negros, y sus movimientos eran lentos, ceremoniales, como si cada gesto tuviera un significado oculto. El fuego iluminaba apenas sus siluetas, proyectando sombras largas que se retorcían en las paredes desgastadas de la capilla.
De pronto, un sonido grave rompió el silencio. Tambores. No eran fuertes, pero cada golpe resonaba en mi pecho como un latido ajeno, sincronizado con el murmullo de aquellas voces. Sentí que el suelo bajo mis pies vibraba, como si la tierra misma respondiera al ritmo. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se volvió más denso, y tuve la sensación de que no estaba viendo un simple ritual, sino algo más antiguo, algo que había sobrevivido a los siglos. Las figuras se detuvieron un instante, y el murmullo cesó. En ese silencio absoluto, tuve la certeza de que sabían que yo estaba ahí. Seguí caminando con pasos rápidos, intentando dejar atrás la capilla y el humo que aún parecía perseguirme. Pero pronto me di cuenta de algo inquietante: el camino no avanzaba. Cada curva, cada árbol, cada sombra se repetía como si estuviera atrapado en un bucle interminable. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón, y cada respiración parecía resonar en la oscuridad. Entre los árboles, una figura se materializó. Era una mujer de cabello largo, tan oscuro que se confundía con la noche, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural, como brasas encendidas. Se quedó inmóvil, observándome, y cuando abrió la boca, su voz grave me atravesó como un cuchillo. Ya te vimos, no puedes huir. El sonido no era solo un eco en el aire, parecía surgir de la tierra misma, de las milpas que me rodeaban. Sentí como mis piernas se hundían en el suelo, como si las raíces del maíz se enredaran en mis tobillos, atrapándome. El miedo me paralizó, y por un instante pensé que nunca lograría salir de ahí. De pronto, 3 figuras emergieron frente a mí. Sus rostros estaban cubiertos por rebozos oscuros, y sus manos extendidas parecían reclamarme, como si quisieran arrastrarme hacia ellas. No caminaban, se deslizaban lentamente, sin hacer ruido, como sombras vivas. El aire se llenó de un olor penetrante, humo y tierra quemada. Era un aroma que reconocía de las ofrendas y rituales, pero aquí tenía un matiz distinto, más pesado, más agresivo, como si anunciara un sacrificio. El humo me envolvía, cegándome, y cada vez que intentaba retroceder, las figuras parecían acercarse más. El tiempo perdió sentido. No sabía si habían pasado segundos o minutos, solo que estaba atrapado en un espacio donde las reglas de la realidad ya no aplicaban. La mujer de ojos brillantes seguía mirándome, y detrás de ella, las 3 figuras parecían formar un círculo, cerrando cualquier salida. En ese instante comprendí que no era un simple encuentro, era una advertencia, un recordatorio de que había cruzado un límite que nunca debí tocar. Intenté correr hacia el pueblo, pero el camino parecía alargarse con cada paso. Las luces del horizonte se desvanecían, y el sonido de mis propios pasos se mezclaba con un eco ajeno, como si alguien más corriera detrás de mí. Cuando miré hacia atrás, las brujas estaban más cerca. No caminaban, flotaban sobre la tierra, sus rebozos negros se movían como sombras vivas, y sus risas se confundían con el viento. Una de ellas levantó un rebozo rojo, y al hacerlo, el aire cambió. El velo se agitó como si tuviera vida propia, extendiéndose sobre el camino y oscureciendo todo a mi alrededor. La luna desapareció detrás de esa tela, y el mundo se volvió una penumbra rojiza, como si estuviera atrapado dentro de una llama que no quemaba, pero consumía la luz. Escuché risas mezcladas con llantos de niños, un sonido imposible que parecía venir de todas partes. Las voces se entrelazaban con el murmullo del copal y el crujir de las hojas secas. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies, y en medio de la oscuridad, la capilla brillaba a lo lejos con una luz imposible, blanca y fría, como si alguien hubiera encendido un fuego dentro de sus muros. El aire se volvió helado. Cada respiración dolía,
y el humo del copal se transformó en figuras que giraban a mi alrededor. Intenté gritar, pero mi voz se perdió entre los susurros. Entonces lo escuché, una voz tan cercana que parecía salir de mi propio oído. Alejandro. Era mi nombre, pronunciado con una calma que helaba la sangre. No era una amenaza, era una invitación. Sentí una mano invisible rozar mi cuello, y el mundo se detuvo. Las brujas se quedaron inmóviles, el rebozo rojo cayó lentamente al suelo, y la luz de la capilla se apagó. Por un instante, todo fue silencio. Pero en ese silencio, supe que algo había cambiado dentro de mí. No estaba huyendo de ellas, estaba siendo llamado. De pronto, todo se detuvo. El humo desapareció, las figuras se esfumaron y el camino volvió a ser normal. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, entrecortada y temblorosa. Las luces del coche parpadeaban como si dudaran entre encenderse o rendirse ante la oscuridad. Subí al carro y seguí manejando sin mirar atrás. Cada árbol parecía inclinarse hacia el camino, como si quisiera observarme pasar. Cuando llegué a la casa de mi abuela, mis manos aún temblaban sobre el volante. Ella me miró sin sorpresa, como si ya supiera lo que había ocurrido. «Nunca pases por la capilla vieja de noche», me dijo con voz baja, «ahí se reúnen las brujas desde hace generaciones». Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco antiguo. Esa noche no dormí. Afuera, el viento soplaba entre las milpas y juraría que escuché risas lejanas mezcladas con el crujir de las hojas. Desde entonces, cada vez que cruzo ese camino, siento que alguien me observa entre las sombras, esperando que vuelva a detenerme. A veces, al mirar por el retrovisor, creo ver una silueta envuelta en un rebozo rojo, inmóvil, justo al borde del camino. Y aunque sé que no debería mirar, siempre lo hago. ¿Crees que Alejandro realmente escapó, o las brujas siguen esperándolo en el camino viejo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y comparte el video para que más personas conozcan a las brujas de la Capilla Vieja. Explora el resto de los videos del canal, donde encontrarás más relatos de terror inspirados en leyendas mexicanas y sucesos reales. Nos vemos en la siguiente historia. Buenas noches.